tenemos para hablar de este tema con una ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Está con nosotros la señora Dina Chuquimia. Muy buenas noches, doña Dina, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches, Jorge Luis, y buenas noches también a Soraya y a través suyo a todo el país. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. A ver, bueno, estamos un poco, seguramente la audiencia también confundida con los últimos acontecimientos. A ver, tratemos de recapitular. Primero teníamos salas constitucionales que habían encontrado que los derechos de la ex esposa de Félix Pazzi, y ella interpuso una demanda justamente ante la justicia, habían sido pisoteados y que por aquello no se había tenido reconocida la directiva. En ese sentido, finalmente se decide por parte de una de las salas que no se permita la inscripción de candidatos del movimiento Tercer Sistema, no de la Alianza Popular. Y esto estaba dejando en el limbo al señor Andrónico Rodríguez. El episodio de hoy ya nos muestra que el Tribunal Constitucional, por encima de las salas constitucionales, revierte esa medida y en realidad le otorga le obliga básicamente al Tribunal Supremo Electoral a inscribir a los candidatos. Primero, el Tribunal Supremo Electoral estaba comenzando ya con la eliminación de la personería jurídica del movimiento Tercer Sistema. Acto seguido ahora, bueno, deciden inscribir a los candidatos. Ese limbo, esa forma en la que está siendo tan manoseado y están haciéndole bailar al Tribunal Supremo Electoral al son del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, muestra una falta de independencia muy preocupante, señora Chuquimia. Definitivamente, Jorge Luis, hay están bailando, no creo que al son del TSP, sino más bien a pedido de la sala del Tribunal Supremo Electoral, porque hay que recordar que si hacemos el análisis de los últimos acontecimientos, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral ha pedido medidas cautelares, por ejemplo, luego de que se ha dictado una resolución de amparo constitucional de una sala constitucional aquí en La Paz, como es el caso del Movimiento Tercer Sistema, y el amparo constitucional que presentó la señora Maciel Terrazas, que ahora que a partir de este momento dicen resolvió el auto constitucional en esta jornada del TCP y de forma inmediata la sala plena del Tribunal Supremo Electoral se reúne y emite una resolución indicando que ahora sí, después de que el TCP se ha pronunciado, ahora sí nosotros decimos que no se cancela la personería jurídica y se tiene que registrar a los candidatos que se han presentado. Eso es lo que ha hecho en esta jornada la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, totalmente contradictorio a lo que ha decidido una sala constitucional en el Departamento de La Paz que ha favorecido los derechos de la señora Maciel Terrazas. Los fundamentos, por ejemplo, de esa sala constitucional que ha dado la razón a la señora Terrazas es el hecho de que la han sacado de su partido político, le han quitado la militancia y no le han permitido participar en un congreso donde se han elegido las dirigencias y además donde no se ha tomado en cuenta a las mujeres. Entonces, esos temas, por ejemplo, han sido salvados o ha habido una fundamentación específica en el caso de la señora Maciel Terrazas, que con toda razón ha reclamado. Hace unas 2 semanas atrás, una semana atrás, ha salido la resolución constitucional dándole la razón a Maciel Terrazas. Ahora resulta que el Tribunal Constitucional todo el proceso de amparo va en revisión al Tribunal Constitucional y en ese interín la sala plena dice hay que poner medidas cautelares, tenemos que resolver de manera urgente. Entonces, lo que está sucediendo es un incumplimiento a lo que significa el Código de Procedimiento Constitucional. No. Ahora, en el otro caso, todavía sobre el MTS, pese a que en esta jornada se ha dicho que se registra a sus candidatos, todavía tienen que verificar el cumplimiento de requisitos, todavía pesa sobre ellos la espada de Damocles, que es una denuncia que ha presentado el señor Beckhausen y que también ha ganado un amparo constitucional a nivel del departamento del Beni y que tendría que aplicarse de manera inmediata. Ahora está pidiendo la cancelación de lo que significa el partido Movimiento Tercer Sistema. Entiendo que ya estos actuados
abogados han empezado y hay unos plazos y tiempos que se debe cumplir desde el reglamento para la anulación o más bien la cancelación de partidos políticos o la gradación de sanciones, y en este momento ya corren los tiempos, creo que ya son 5 días que ya se ha notificado a las partes tienen, más bien el MTC tiene que defenderse en el proceso que se le ha iniciado y esperemos que en 20 días la sala plena se pronuncie, ya sea por la cancelación del partido político en función de la denuncia que ha presentado el señor Berghauser, o definitivamente se mantiene la personería jurídica del partido político. Todavía está en pendiente la espada de Damocles sobre el movimiento Tercer Sistema. Ahora, lo que ha pasado con el PANBOL es todavía peor, Jorge Luis, en el entendido de que lo que ha sucedido en esta jornada con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional es la lectura de un auto constitucional. No lo hemos escuchado en extenso, pero sí estamos en este momento haciendo ya la reflexión. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pronuncia el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional no se pronuncia todavía sobre la revisión del amparo constitucional. Se pronuncia sobre la solicitud de medidas cautelares que hace el Tribunal Supremo Electoral y les dice, señores, pedimos medidas cautelares, nosotros no vamos a cumplir la resolución 140 de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, mientras ustedes no resuelvan la revisión. Eso es lo que ha pedido la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral en esta jornada. Y el Tribunal Constitucional responde y le dice se admiten las medidas cautelares. Y de verdad, Jorge Luis, y aquí deben haber entre el público que nos está viendo en este momento muchos abogados, muchos constitucionalistas que me van a dar la razón. ¿Y por qué? Porque se conoce el Código de Procedimiento Constitucional y jamás en ninguna circunstancia se podría pedir medidas cautelares sobre una resolución constitucional. Podrían hacerlo en el procedimiento antes del proceso mismo, pero no podrían hacerlo sobre una medida, sobre una resolución constitucional. Entonces, en este momento, ese paso que ha dado el Tribunal Supremo Electoral pareciera ser que ha sido para ganar el tiempo y, bueno, lamentablemente la Sala Constitucional le dice, bueno, se admite sus medidas cautelares. Todavía no se ha resuelto el caso del PANBOL, está en lista de espera hasta que la Sala del Tribunal Constitucional admita o rechace esa revisión. Normalmente admiten las revisiones de amparos constitucionales. Lo lamentable es que estas revisiones demoran mucho tiempo. Ahora el Tribunal Constitucional, pese a que tiene todavía 5 magistrados autoprorrogados, pretende resolver a la brevedad posible. Pero esta situación va perjudicando los derechos políticos que tienen los partidos políticos, definitivamente, Jorge Luis, Soraya. Ahora, ¿qué va a pasar con el movimiento Tercer Sistema? Usted acaba de pintarnos cuál es el panorama real. ¿Qué pasa si mañana se presentan las listas de todos los candidatos habilitados? Ya se empieza a hacer campaña, en fin, todos están tranquilos porque van a presumir de que Andrónico Rodríguez va a ir por el movimiento Tercer Sistema. Y llegado el momento, como usted menciona, de aquí a 20 días más o menos, el tribunal decide otra cosa y decide quitarle la personería jurídica. ¿Esto es posible? Es posible, Soraya, es posible en el entendido de que en este momento seguramente el movimiento Tercer Sistema va a presentar todos sus descargos, la parte denunciante de igual manera seguramente va a presentar las pruebas y la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral tendrá que considerar todas las pruebas que se presenten y resolver, sacar una resolución, ya sea de cancelación de personería jurídica, lo que implica que es volver a cero al movimiento Tercer Sistema, pese a que se han registrado candidatos, o darles luz verde para que continúen en carrera electoral. Entonces, espero que no suceda lo contrario, porque imagínense tener a un partido político en pleno proceso electoral cancelada su personería jurídica. Entonces, si cancelan la personería jurídica, habrá que esperar unos 20 días, de acuerdo a la información que ha emitido el mismo vocal Tahuichi, que además está muy contento, se lo ha visto muy contento porque se lo ha habilitado a don Andrónico Rodríguez.
Hay que esperar unos 20 días para ver qué hace la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, si decide la cancelación del movimiento Tercer Sistema a raíz de la denuncia que ha presentado el señor Beckhauser, o bien mantiene la personería jurídica. Solamente son esas dos opciones, no habría que inventarse más procedimientos y deben hacerlo a la brevedad posible. Pese a que, como decía usted, Soraya, se haya empezado las campañas electorales, don Andrónico Rodríguez vaya departamento por departamento, eso es una responsabilidad del partido político. Aquí la responsabilidad de mantener o no la sigla política es de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Bien, señora Chuquimia, quisiera que nos grafique un poco los pasos que siguen a continuación. Porque bueno, mañana ya se va a empezar a publicar por parte del Tribunal Supremo Electoral el 6 de junio cuáles son los candidatos que están habilitados e inhabilitados. Sin embargo, todavía hay algunos que están todavía pues en el limbo, ¿no? Por ejemplo, el señor Jaime Dun, que no ha presentado su solvencia fiscal y que ha colocado otro candidato. Mientras tanto, mientras resuelve este tema, ¿hasta cuándo los partidos pueden hacer las modificaciones que quieran? Porque tengo entendido que también de los 3,000 aproximadamente candidatos que se han inscrito, muchos de ellos están con algunos problemas en sus papeles y demás, y hay que hacer hay que subsanar aquellos problemas. Entonces, cuéntenos un poquito sobre los plazos, sobre la presentación de documentos, las modificaciones que se puede hacer, los binomios, todo eso. ¿Hasta cuándo ya vamos a tener definido y se va a empezar con el sorteo de la papeleta? A partir de este viernes oficialmente vamos a conocer la lista de las y los candidatos habilitados, presidente, vicepresidente, candidatos a diputaciones, a senaturías y también a autoridades supraestatales. A partir de ello, ya los que queden habilitados pueden hacer su campaña sin mayores conflictos, sin mayores preocupaciones. ¿Qué va a suceder con aquellos ciudadanos que han sido inhabilitados por la no presentación o no cumplimiento de requisitos constitucionales? Van a poder ser sustituidos, o sea, tendrían que ser sustituidos por los partidos políticos. Y en este momento, por ejemplo, una de las principales sustituciones que se prevé es que el señor Dun, ahora sí, cumpliendo con los requisitos, sea sustituido con el candidato que han presentado, ¿no? El partido político con el cual está yendo él. Entonces, va a ser una sustitución porque va a renunciar el candidato oficial, tendría que hacerlo de manera voluntaria, para que suba el señor Dun a ese cargo, a esa candidatura, no es un cargo, a esa candidatura. Va a suceder lo mismo en los otros casos, y si han sido inhabilitados por incumplimiento de requisitos, pues ya pasó el momento de la subsanación de documentos, que ha sido hace la semana pasada, hace 2 semanas atrás. Se ha dado un plazo de 48 horas para que los que no hubieran cumplido con todos los requisitos acaben de presentar la documentación. Si no lo han hecho en ese tiempo, pues prácticamente van a quedar fuera del partido y van a ser sustituidos por otros ciudadanos o otros militantes de sus partidos políticos. Y a partir de ello, por supuesto que va a haber un plazo específico de acuerdo al reglamento hasta el mes de julio. ¿No? Se prevé que hasta los primeros días de julio pues se concluya con la sustitución de las y los candidatos. Ahora, ¿por qué la premura? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué, Jorge Luis? Porque a partir del último día para la sustitución, pues prácticamente se va a verificar cumplimiento de requisitos y toda la información de las y los candidatos ya pues tiene que mandárselas a la imprenta. Y acuérdese que ahorita estamos hablando de la participación de un poco más de 7 millones de ciudadanos bolivianos en todo el país, cada uno de los departamentos con ciudadanos habilitados en el padrón electoral específicamente, bueno, en el eje troncal normalmente es el mayor número, y se tiene que enviar hasta el último rincón del país. Entonces, a partir de ese momento, pues corre ya también todo el despliegue logístico del órgano electoral. Es por eso que los tiempos en procesos electorales o en cumplimiento del calendario electoral son demasiado cortos y tienen que ser de cumplimiento obligatorio. Señora Chuquimia, yo tengo una curiosidad. En las anteriores elecciones presidenciales, cuando los partidos tenían que presentar sus candidatos, ¿se presentaban estas fallas que han encontrado Beckhauser y las otras personas que han iniciado las diferentes denuncias? ¿O es que ahora hay una falta de rigor diferente a los años anteriores?
Creo que es una falta de rigor y del hacer seguimiento desde la sala plena a los partidos políticos, ¿no? Hay que recordar y reiterar, y lamentablemente a veces uno peca de bueno por ahí, la sala plena ha pecado de muy bondadoso cuando ha visto, por ejemplo, que los partidos políticos no podían elegir a sus candidatos, a sus dirigentes nacionales, perdón. Entonces ha habido una primera oportunidad, se ha extendido por segunda y así sucesivamente han llegado hasta 7 ampliaciones. ¿No? 7 ampliaciones que ahora podría generar mucho conflicto en lo que respecta al cumplimiento de resoluciones de sala plena que tienen la obligación de cumplir los partidos políticos. Por ahí no se ha hecho esas observaciones u otras situaciones que no han observado desde la sala plena y que ahora está generando mucho conflicto del Tribunal Supremo Electoral con los partidos políticos, del ciudadano de a pie, que puede ser no solamente el señor Berghauser o cualquier ciudadano en el país podría sentar alguna denuncia contra los partidos políticos. Eso, y lo otro es que se ha judicializado el proceso electoral, se ha judicializado las elecciones nacionales y en este momento pues estamos en puertas de un posible conflicto social, ¿no? Por el tema de la no inscripción de un candidato y además que a esto se suma la crisis económica que estamos viviendo los bolivianos. Entonces lo único que hay que pedirle a la ciudadanía es que tenga paciencia y que tengamos, todos tenemos la esperanza de llegar al 17 de agosto y celebrar las elecciones y elegir al candidato que estuvieran en las listas, en las papeletas electorales, ¿no? En este momento, yo haciendo un balance de lo que se ha vivido en el pasado, por lo menos yo en mi pasado anterior, no he visto que inclusive la sala plena tenga tanto conflicto para la toma de decisiones y más aún a mí me ha dejado preocupada el hecho de que en la jornada de ayer, antes de ayer, la sala plena, los vocales han pedido medidas cautelares a la CIDH. Y me pregunto yo, ha habido una sala de notables en el pasado en la ex Corte Nacional Electoral donde estaban don Huáscar Cajías y otros ciudadanos notables. ¿Hubieran hecho esa acción aquellos ciudadanos notables de la ex Corte Nacional Electoral? Uno se pregunta, yo me respondí, digo, no, pues como semejantes autoridades van a pedir la protección a un organismo internacional que de pronto no podría meterse en temas internos de un país como es Bolivia, pero lamentablemente, yo le digo lamentablemente, los vocales creo que no están pudiendo ejercer esa competencia en la toma de decisiones que tiene que ver con los procesos electorales, con los partidos políticos, con los militantes, con los candidatos y todo lo que tenga que ver este proceso electoral, elecciones 2025. Entonces los vocales electorales tienen que tomar decisiones y tienen que hacerlo en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, de las leyes electorales que son 2, la 018 y la 026, la ley 1096 que también habla de la participación de los partidos políticos. Entonces, lo único que se tiene que hacer en este país es cumplir con lo que manda la Constitución Política del Estado y las leyes. Si hacemos esto, pues no habrá ningún problema, pero si nos salimos al margen de la norma, al margen de la ley, presentando recursos que no ameritan cuando son amparos constitucionales ya con resolución, pues definitivamente va a haber un enredo total y que podría poner en riesgo las elecciones nacionales. Muy bien, Ojalá señora que Chuquimia, muchísimas gracias. Le agradecemos, señora Chuquimia, por habernos acompañado estos minutos en Fuego Cruzado, en RTP. Muchísimas gracias a usted, Jorge Luis, y también a Soraya. Un saludo a todos. Buenas noches.